Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidas, bienvenidos una vez más a un viernes de Conexión Belga. Y como siempre, estamos con los machuchones de machuchones, el señor Carlos Federico Hernández y el señor licenciado en Economía, Víctor Corral Canales. Señores, que no se venden, que no se van con los naranjas, que están aquí con nosotros. Obrador, bienvenidos una vez más. ¿Qué tal, Richard? Te mando un fuerte abrazo, un saludo a toda tu audiencia también, a la audiencia de Expresión Política, a la audiencia de Conexión MX, Conexión Online y Carlos Federico Informa. Un abrazo para todos, gracias por acompañarnos. No, pues un abrazo a todos los amigos de Conexión Belga en este día viernes, ya es costumbre, por supuesto, a la gente de Expresión Política de Víctor Corral, mexicano en Bélgica, tu servidor. Vamos a darle que hay mucha nota que diseccionar, mi Richard. Pues empezamos, pues, señoras y señores, me parece muy lamentable porque en el tiempo de elecciones en los que el señor expresidente ahora de los Estados Unidos, Donald Trump, llegó a la presidencia, Estados Unidos impuso, pues, multas al gobierno ruso por una forma no probada de haber apoyado en las elecciones de ese país. Sin embargo, pues ahora, con todas las pruebas en la mano, se ha demostrado que el gobierno estadounidense está teniendo intervención política en nuestro país, en nuestro México. ¿Cómo? Pues a través de las embajadas estadounidenses están transfiriendo dinero a una agrupación llamada pues Mexicanos en Contra de la Corrupción, aparentemente, la cual pues es propiedad del señor Claudio X González y sus voceros Joaquín López Dóriga, el Payaso Broso, Loret de Mola, los Ferris y Jari de Con. Sin embargo, Carlos, Víctor, nadie le pone un alto a los Estados Unidos. De una manera muy suave, pues Marcelo Ebrard, a mi punto de ver, salió hoy a decir, pues, les mandamos una nota diplomática. ¿Les parece, antes de que les pida la opinión, que escuchemos a Marcelo Ebrard y escuchemos qué pasó para empezar con esta opinión? Carlitos, Víctor. Adelante, Richard. Vamos directo. Buenos días, Fabiola Martínez de La Jornada. Canciller, en esta misión mundial en contra de la corrupción que está lanzando Estados Unidos, es muy explícito en cuanto a que va a continuar con el financiamiento de organizaciones no gubernamentales, periodistas y demás. Con esto, ¿ustedes darían o tendrían sospechas de que en esta respuesta que esperan de la nota diplomática se les confirme que continuará este financiamiento, por ejemplo, a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y otras de este mismo colectivo que ustedes mismos han señalado? El presidente ha dicho que son asociaciones políticas disfrazadas de asociaciones civiles. ¿Darían con este discurso que vimos ayer del gobierno estadounidense pues como una respuesta negativa a su planteamiento de la nota diplomática? No, a ver, lo que veríamos es en el tema de luchar contra la corrupción, pues hemos dicho, lo acabo de decir yo en Costa Rica. Ahora que estoy con el secretario de Estado en la reunión donde estaban todos los cancilleres. Es decir, si quisiéramos sintetizar en palabras del presidente López Obrador cuál es su causa principal, él lo ha dicho, es acabar con la corrupción. O sea, un punto de acuerdo más obvio, evidente, amplio, no puede haber. Entonces, una vez que se tiene esa posición política, y ahora que vemos que el gobierno de Estados Unidos toma sus decisiones de decir, nosotros vamos a promover con las organizaciones esta causa, pues están en su derecho. Nosotros eso no lo vamos a cuestionar. No lo vemos como una respuesta a la nota diplomática, es una definición de política exterior de Estados Unidos, que no necesariamente es antagónica a lo que es la posición mexicana hoy en día en contra de la corrupción. Ahora, ¿qué límite hay en México a esas organizaciones? Bueno, pues hay muchas organizaciones que tienen actividades muy importantes. Aquí lo que está planteando la nota diplomática es, de acuerdo a tu propia legislación,
esta organización que recibe dinero de ustedes está violando los límites que tu propia ley señala. Es lo que está planteado. Y es lo que vamos a seguir haciendo. O sea, si hay alguna organización que actúa de esa manera, pues lo haremos saber también. Pero la nota de ayer, lo que yo veo es que es una definición de política exterior de Estados Unidos, no es una respuesta a una nota diplomática que México presentó. México la presentó el 6 de mayo. En la experiencia que tienen ustedes, ¿es normal que se demoren un mes casi ya en esto? Puede serlo, y además hay diferentes tipos de respuesta. Pueden no responderte de una sola forma, te pueden responder de diferentes maneras. Entonces vamos a ver en estos días y en los próximos días cuál es su respuesta sobre este punto en particular. Ese todavía no lo tenemos. ¿Será un comentario con la vicepresidenta, digamos, en esta parte del procedimiento diplomático? No esperaría yo una respuesta de ella, porque tampoco nosotros hemos puesto ese tema como un tema central en la conversación con la vicepresidenta. Eso se ve por otras vías. Bien. Bueno, pues ahí está, Carlitos. Víctor, por favor, su opinión al respecto. Sí. Y bueno, no nos extraña, Richard, amigos, que la historia de Estados Unidos nos habla de una historia intervencionista, una historia injerencista, no solo en México, en muchos países. A Estados Unidos le gusta tener el control después de la Segunda Guerra Mundial. Acuérdense que quien gana la guerra escribe la historia y Estados Unidos se erigió como la potencia más grande del mundo y parece ser que empezó a poner desde aquel entonces reglas que muchas veces no iban de acuerdo con los países, primero que habían derrotado y después a los que de alguna manera habían colonizado. Pero ¿qué es lo que sucede? Pues en México, a través el injerencismo ya no se hace bélico, creo que eso ya quedó en el pasado. Ahora el injerencismo se da a través de apoyos a organismos civiles, organismos de la sociedad civil, para que tengan recursos suficientes y puedan promover acciones en contra del gobierno en turno. Parece ser que Estados Unidos también tiene contra México, inclusive Canadá, situaciones en términos de que se está tratando de poner orden en términos de los contratos, en términos de las acciones que han venido realizando algunas empresas transnacionales. Y todo esto yo estoy seguro que solo viene a promover un poco de presión contra México y contra las decisiones que está tomando. Un saludo para Manuel Méndez, que hace una aportación en Expresión Política. Gracias, también estamos Manuel. En vivo en Expresión Política, en Conexión MX y por supuesto que allá con Richard Danel, un mexicano en Bélgica. Se me pasó a mí. ¿Qué se le pasó, cara? Hablar de mexicano en Bélgica. Bueno, una pues, disculpa, pero sí, yo también lo pido el apoyo para también mexicano estamos por aquellos rumbos, pues las injerencias son tan naturales de los Estados Unidos de Norteamérica, las cuales lo han hecho durante todo el tiempo. Claro. Creo que aquí hay un parteaguas en estos momentos, que durante los últimos 3 sexenios, desde que entra el PAN y termina con el PRI, no tuvieron el valor para poder enfrentar ahora sí los embates que todo el tiempo hemos tenido desde el poder económico y militar más grande del mundo, claro, que siempre ha tenido sometido a 3/4 de la población de este planeta. Y no se diga, pues, al vecino débil que es México en muchos aspectos, por supuesto, al cual lo han mantenido de esa manera. Pero hoy las cosas mínimo, tenemos una luz que se enciende por ahí, donde afortunadamente hay un presidente y un gobierno, el cual hasta ahora tiene una calidad moral muy grande, donde mínimo se reclama a través de un foro, porque ni eso se hacía en el pasado. Eran unos agachones, pero de 24 horas de tiempo completo estos señores, que ya mínimo se pone el dedo en la llaga. Que los Estados Unidos de Norteamérica de repente hagan caso omiso al respecto, es otra cosa. Pero que no se nos olvide una cosa.
tantas cosas se les ofrecen a ellos que necesitan de su país vecino que está al sur de ellos, que es el momento en que Andrés Manuel López Obrador ha sacado su habilidad para poder negociar y lo ha hecho ahora sí como lo vimos hace más de un año allá en Tijuana, donde querían subir los aranceles. Rápidamente Marcelo Ebrard va a negociar todo ese tipo de circunstancias, Víctor. Sí. Pero hay una negociación al respecto. Empiezan ahora sí a entenderse los dos gobiernos y creo que en estos momentos que hay cierta rispidez de cierta manera, pues llegan con nuevas políticas los demócratas. Ahora que quiero visualizar que los demócratas quieren que se acerque a Marcelo Ebrard para ir juntos a las nuevas políticas norteamericanas y son los estiras y aflojas que se empiezan a dar de manera diplomática tan un bando como el otro, como le hacía Donald Trump en el pasado. Ahí vemos este sinvergüenza que nos está poniendo el Junior, que yo no sé por qué lo tasan de intelectual, si lo que menos tiene este pillo es 2 neuronas trabajando. Le queda una y es neoliberal y conservadora. Sí, Richard. Es muy interesante, señoras y señores, porque, lo reitero, a pesar de que existen las pruebas, aquí tendríamos que preguntarle entonces al gobierno de México, ¿dónde está la fiscalía? Porque si se sabe que hay un intervencionismo o que si ellos están engañando a través de mexicanos en contra de la corrupción, empresa de este señor Claudio X González, están utilizando fondos estadounidenses o en fines políticos, sí debería de existir una instancia en nuestro México. Si nosotros no podemos hacer nada para que las leyes estadounidenses dejen de mandarles el dinero, sí debería la fiscalía o inteligencia financiera decirle a esta empresa, bueno, no te podemos parar que te manden el dinero, gracias a el hijo del Puente Real por ese super chat, por ese super sticker, se agradece demasiado, pero sí nosotros los mexicanos con nuestras propias leyes deberíamos decir, bueno, tú puedes recibir lana, pero no lo puedes utilizar para fines políticos. Luego, entonces, si lo hace de esa manera, pues entonces que les pongan una multa, que les detengan, que les congelen ese dinero por mal uso de estos fondos. Aquí se aplica de esa manera. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que dice Marcelo Ebrard, no pueden ellos dictaminar en las leyes estadounidenses hacia dónde dirigir sus recursos, su dinero. Están en su derecho de poderlo mandar. Sin embargo, sí hay una influencia de mal uso por parte de las empresas de este Junior, de este pillo que dices, Carlitos, que no deberían de llamarle intelectual, porque pues lo único que está haciendo es mover los hilos a través pues de sus voceros, como lo es Dóriga, como lo es Broso, precisamente pues para que salgan a golpetear, y ya salió López Dóriga, fue uno de los primeros que salió pues escuchémoslo, para qué se los cuento, miren. Pues nada, el gobierno del presidente López Obrador dice que la respuesta que dio ayer Joe Biden en su política de seguir apoyando a organizaciones civiles que denuncian la corrupción, que no es una respuesta para México. Entonces, ¿cómo la quieren? No entiendo. Es una respuesta para México. El gobierno de Estados Unidos seguirá apoyando con recursos financieros a mexicanos contra la corrupción y la impunidad, que es lo que no quiere el presidente López Obrador, porque dice que es una política intervencionista, porque son sus enemigos políticos, sus opositores. A ver, que lo diga claro López Dóriga, y aquí, en serio, que lo diga claro y que lo diga fuerte, que no me quiten el chayote, que los dejen seguirme dando dinero, porque si no mi patrón no tiene lana para pagarme, que no diga porque son, que diga porque somos los enemigos de México, que lo diga tal cual como es. Y ese dinero ha venido siendo capitalizado para apoyar tanto a partidos políticos como medios de comunicación, como periodistas, como los que ya conocemos. Y bueno, no se diga Joaquín López Dóriga, que era uno de los que más recibía millones de pesos de parte del gobierno federal por mantenerse callado o por hablar. Le pagaban por ambas situaciones. Hoy sabe que si le cierran también la puerta a los recursos que vienen de Estados Unidos, pues definitivamente algunos de ellos se van a tener que morir de hambre, porque
ya periodismo no hacen, ya no son profesionales o éticos dentro del periodismo y saben que ya no va a haber ingresos de otra manera. Es correcto, y estos señores, como bien dice Víctor, aquí terminando, pues perdieron toda credibilidad, y no porque alguien se la haya quitado, sino porque nos dimos cuenta que ellos simple y sencillamente son las caras bonitas de los medios de comunicación, ¿sí? Y simple y sencillamente les dan pues investigaciones, lecturas, y lo único que hacen son decidores de noticias, opinólogos de lo que ellos creen que se va a hacer, pero todo perdió credibilidad porque todo lo hacen desde una trinchera de la frustración, sí, de la falta de subvención de estos canijos, que les den dinero a estos sinvergüenzas, y no lo hacen de manera buscando cierta objetividad, buscando, no digo que objetividad, buscando tal, sino lo hacen desde su trinchera del enojo, desde su trinchera donde no hay el recurso económico. Ellos lo único que buscan es eso. Y pues, y dejaron de buscar la verdad, Carlos. Richard, dejaron de buscar la verdad. Ahora lo que nos regalan son acciones miserables, son mentiras, son fake news. Y desgraciadamente confunden al pueblo de México con todas estas patrañas que están inventando un día sí y otro también. Y el golpeteo político ha sido, ahora sí, parte de las artimañas periodísticas durante muchas decenas de años aquí en México. Sí. Te golpeo y me pagas para que ya no te golpee. Depende del pago que me des, te dejo de golpear, o te golpeo poquito, o hasta hablo a favor de ti, todo dependiendo de todo, del billete que le pongas sueltes, ahí. Claro. Y ahí vemos otro que salió, pues también ahí, Carlitos, fue pues Pedro Ferriz Híjar, donde dice: Joe Biden se compromete a luchar en contra de la corrupción por darle dinero a los supuestos mexicanos en contra de la corrupción, y dice: López Obrador se compromete a defenderla. ¿Cómo lo ven? Pues ahí lo ven. Un saludo para Araceli Rubalcaba, la cual está constantemente en Mexicano en Bélgica, aquí en Conexión MX. Sí, ¿cómo no? Manuel Méndez, que vuelve a hacer una aportación. Pues, ¿qué puedo decir yo de Pedro Ferriz Híjar? Otro que opina con el hígado, Víctor. Sí, desgraciadamente, Carlos. Desgraciadamente es uno de los peores odiadores de Andrés Manuel López Obrador, que también yo lo he venido considerando como uno de los máximos ninis, junto con Claudio X González Jr., se convirtieron en ninis opinadores, porque no nos regalan absolutamente nada que sea favorable para la sociedad. Críticas, criticonas, no nos dicen cómo ellos pudieran hacer las cosas como para que le fuera mejor al pueblo. No, porque no saben, no conocen, ni les interesa tampoco. Creo que Joaquín López Dóriga, junto con Pedro Ferriz Híjar, son ejemplos de lo que ha venido constituyendo el pago de la prensa por parte del gobierno federal. Tristemente, junto con López Dóriga, lo que quería decir respecto a lo que López Dóriga estaba opinando hace unos momentos, pues era a raíz de que un comunicado que da el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, donde no dice nada nuevo, sí. Solo dijeron: vamos a seguir apoyando a las ONGs de diferentes partes del mundo, las cuales atacan el autoritarismo, así lo dijeron, en países autoritarios. Entonces, yo lo veo como un mensaje general, y yo no veo que México esté viviendo momentos de autoritarismo. Ellos tienen el INE de su lado, dicen que hay una democracia muy grande en este lugar de la República. Entonces, si tomamos literalmente las palabras de ese mentado comunicado en el cual se basa López Dóriga, pues sí no se siente aludido México al respecto, pero lo entendemos la jiribilla que lleva, también no nos vamos a hacer tontos. Por supuesto. No nos vamos a hacer tontos. Los Estados Unidos lanzan una generalidad, pues ellos le llaman autoritario, por ejemplo, al país de Venezuela en este momento, al país de Corea del Norte, a Cuba, pero no le llaman autoritarismo lo que sucede en Arabia Saudita, en Colombia, lo que sucede en Colombia, lo que sucede en Perú,
lo que sucede en Israel, lo que sucede en Alemania con, no, eso no se ve. Con la señora Merkel, lo que sucede en Dubái, en Kuwait, en Irán, lo que sucede en los países que ellos apapachan y donde mucho tiempo, lugares como en Chile, Pinochet, como en Argentina con Galtieri, me acuerdo que era uno de los también ahí nefastos, en Brasil, en diferentes partes, Guatemala no se diga, Vittorio. No. Bueno, el priismo de 70 años, que era un autoritarismo disfrazado, luego nos dimos cuenta que el panismo no era una alternancia, sino era más de lo mismo. Así es. Pues nunca pusieron el dedo en la llaga. Sabemos que hablan de manera convenenciera, sabemos que hablan respecto a sus cristales de democracia de ellos. Sí. Así que tampoco nos vamos a chupar el dedo con estas cosas. Así es, Richard. Bueno, Carlitos, estabas hablando hace ratito, pues precisamente de personajes, de comunicadores que se venden, que se mueven hacia donde va el mejor postor. Y bueno, pues simplemente de rapidito para irnos con el siguiente tema, quiero poner una foto aquí para que la vea la gente, porque se anda hablando y se está diciendo mucho de este señor comunicador campechaneando, que él mismo dijo que solamente apoyaba a Eliseo Fernández, no a ningún partido político. Sin embargo, pues empiezan a salir cada vez más pruebas. Aquí ya saliendo a las calles, ya no con Eliseo, sino ahora a ayudar en su promoción, en su cierre de campaña política a esta candidata expriista, ahora pues contendiente del partido Movimiento Ciudadano de nombre Ana Ongay, que bueno, pues está participando en la contienda electoral para ser diputada federal, sí, para quedarse con una silla ahí en la Cámara de Diputados para poder frenar el trabajo y las acciones del plan de desarrollo de la Cuarta Transformación y del presidente López Obrador. Por más que se trate o haya o existan personas tratando de defender al señor campechaneando, bueno, pues cada vez salen más fotos, más pruebas de cómo no es solamente a Eliseo Fernández a quien está apoyando, sino ahora también a candidatos locales, a candidatos que buscan una representación federal para llegar a esa curul, a seguir teniendo dinero y a seguir poniéndole alto a estos planes de desarrollo. Carlos, Víctor. Un saludo para Alejandro Murgan, que hace una aportación. Vittorio, ¿tienes algo que opinar? Sí, bueno, creo que él ya ha tomado sus determinaciones. Creo que el Campe está errando la estrategia, iba muy bien, pero creo que necesita volver a reflexionarlo, porque si de alguien se ha columpiado precisamente para llegar a ser lo que es un gran youtuber, con una gran cantidad de vistas y una gran cantidad de gente que lo sigue, pues ha sido de Andrés Manuel López Obrador. Y ahora parece ser que ha tomado la determinación de irse por otro derrotero, Carlos. No ha dicho que ya no va a apoyar a Andrés Manuel López Obrador. Creo que la minita de oro todavía la está respetando. Pero ya sus determinaciones no son de apoyo a Andrés Manuel o a Morena. Nos damos cuenta de que él ya tiene intereses particulares, intereses propios, que no se encaminan necesariamente hacia el apoyo de la Cuarta Transformación. Y bueno, pues es válido, dice Andrés Manuel, que está prohibido prohibir. No, pero tampoco está prohibido prohibir, tampoco está prohibido opinar. Prohibido prohibir es para Carlos, todo. Cuidado, Carlos, porque también ya dijo que aunque borremos los videos, por lo menos a ti sí te va a demandar, porque ya apareciste en sus portadas ahí. ¿En cuáles? Que no me veo. A ver. Mira, aquí están las portadas de que se demandará a los youtubers. Y bueno, pues aquí están, mira, aquí las tengo. Bueno, te la busco y te la paso. Mientras da tu comentario entre lo que te la encuentro. No, mi único comentario es de que hace aproximadamente 2 años ya habíamos advertido, estábamos Albino Córdoba y tu servidor, y yo lo seguía haciendo reiteradamente, que tuviéramos mucho cuidado la gente que nos dedicamos ahorita a esto, sobre todo los de tiempo completo,
los que ya nos dedicamos en esencia a esto, que nos iban a tocar la puerta de la casa algún día, con unas maletas llenas de dinero. Esto no puedo comprobarlo en el caso del joven Edwin, pero yo lo hablé de manera general y lo sigo diciendo, que nos van a tocar esa puertita, donde bien lo dijo el Juca en días pasados, y él habla de su propia experiencia. Y también del Movimiento Ciudadano, casualmente, ¿no? Así es, un diputado de Movimiento Ciudadano de su localidad ahí en el estado de Hidalgo, le hablaron por teléfono, a él le tocaron su teléfono, donde le ofrecían un cheque en blanco, que él pusiera el precio, que todo mundo tenía un precio, a lo cual se negó constantemente porque reiteradamente le hacían la propuesta, al grado que dijo que nada tenía que hacer al respecto de esa situación. Ahí vemos al gran doctor López Almejo, que se dignó a presentarse con nosotros, porque ahora ya es machuchón. Profe, bienvenido. Yo pensé que iba a llegar diciendo, ¿cómo dice? Pues ya tenemos aquí al profe, pero déjame termino y ya le damos la entrada aquí al profe para que nos hable al respecto sobre esta situación. Y la derecha trae bastantes recursos económicos como para poder comprar voluntades, y que de esa manera no se le olvide que para el 2024, esto que sucede con Edwin en estos momentos es pecata minuta, es nada más el anuncio, lo dijo Juca, que le decían los del MC, todos tienen un precio, tú pon la cantidad. No se le ve, y no me refiero solo a dinero, Víctor, y profe y Richard, no todo es dinero en esta vida, sino hay otras cosas de persuadir a mucha gente que andamos en este movimiento. Los que no tienen la convicción de estar en un movimiento de esta envergadura, pues va a ser muy fácilmente que caigan en esas garras. Sí. Si cayó Carlos Marín, si cayó Ricardo Alemán, si cayó Pablo Iriar, si cayó, y le puedo seguir aquí, infinidad de periodistas en este tiempo, los cuales el maldito dinero, que de poco vale cuando te lo ganas de esa manera, pero para ellos es muy sustancioso. Bueno, creo que me acaban de decir que la muchacha está Veloz, hija de Jaime Veloz, el cual vivió un tiempo en esta entidad, Víctor, que ya se pasó a las filas del conservadurismo porque no le dieron un puesto político en Morena. Ya ves que andaba defendiendo mucho los intereses. Sí, así es, sí. A veces también es un puesto político. Y hemos visto constantemente esta situación. Para el 2024 esto se va a recrudecer bastante. Espérese, y no va a ser nada más una persona que esté apoyando un partido opuesto al que el presidente de la República, pues es su adversario. Se van a ir hacia aquellos lares. Y eso lo vamos a ver más para el 2024. Esto es nada más el ejemplo de lo que le estuvimos advirtiendo desde hace 2 años que iba a suceder. Ya se llevaron al number 1, y así van a seguir con el 2, 3, 4, 5, y ya vamos a ver quién va cayendo como ficha de dominó. Alguna vez me preguntó Rafa Herrera una pregunta al respecto, que si cuál era el motivo por lo cual Carlos Federico podía ser invendible de esa manera. Le dije, nací en un seno de izquierda, nací con un padre con grandes convicciones, nunca lo vi que se vendiera hacia el poder económico. Alguna vez trabajó en una entidad gubernamental fuera de la SEP, siempre estuvo en la SEP, y todo fue para ayudar a los campesinos a llevarle agua a cada una de sus comunidades. Y jamás lo vi llenarse con ese lujo barato. Y entonces tengo un ejemplo muy grande de él, que se puede vivir en paz y se puede vivir bien cuando te comportas de manera honesta, y que no tiene caso, porque también lo vi en sus amigos, Víctor. Sí, cómo no. En sus amigos que sí se vendieron al poder, cómo después la vida les cobró factura, y hasta la fecha, hasta hoy en estos días, cómo hablan de una persona y se habla de la otra. Yo hoy me doy cuenta, creo que esa convicción me la dejó muy grande cimentada. Hoy me doy cuenta que las aspiraciones que tenemos como personas
a veces es mejor, Víctor, y profe y Richard, a veces hay que estar bien consigo mismo. Cuando ya se cumplen tus necesidades básicas para poder subsistir en esta vida, ya lo único que sigue en esto, pues ya nada más estar regalando y documentándose y compartiendo tus conocimientos. Eso lo viví mucho aquí. Creo que a muchos no están por convicción, y bien lo dijo, que yo me indigné Álvaro Delgado cuando nos dijo oportunistas, y Julio Hernández Astillero en ese mismo programa nos dijo son neochayoteros. Lo que me molestó es que generalizaron. Sí, así Esa fue mi molestia, pero sí aplica en ciertas circunstancias nada más. Sí, sí, sí. Bienvenido, profe, ahora sí. Adelante, profe. Sí, estamos hablando. Profe, gracias a Manuel Méndez por ese superchat. Dice, yo sé que no les gusta hablar del peladito, pero creo que sí deberían, para que no nos vuelvan a ver la cara de endejos a la audiencia. Profesor, así te doy la bienvenida. Estamos hablando, pues, precisamente de este señor. Llegaste a la hora. Yo sé que no te gusta hablar de campechaneando, pero pues salió a decir que él no apoyaba más que a Eliseo Fernández. Y bueno, pues ahorita ya lo vimos de manera descarada, no solamente apoyando a Eliseo, sino a esta candidata a la Diputatura Federal por parte del Movimiento Ciudadano de nombre Ana Ongay. Así que bueno, pues ya de manera descarada, ahí lo vemos en las calles, dando stickers, dando volantes y bueno, pues usando su imagen de influencer para ganarle la curul en esa Cámara de Diputados a esta señorina. Tu opinión, profesor, bienvenido. Hola, mi querido Víctor, mi querido Carlos y Richard, muchísimas gracias por la invitación de cada viernes. Les agradezco muchísimo la deferencia. Miren, en el caso de este señor, Edwin Granados, yo sí veo como 3 puntos importantes a discutir y que sí valen la pena discutirlos públicamente. El primero es que yo sí veo a un muchacho oportunista, tramposo, deshonesto. Y no lo digo como insulto, lo digo como adjetivos que describen una práctica de alguien que es panista, porque no era morenista, ni era lo obradorista, panista. Y que además se comporta como panista. Porque en segundo lugar, ahorita explico cada una de las hipótesis. En segundo lugar, cuando hablo de que es deshonesto, él le ha dicho a su audiencia que ¿por qué los youtubers no se acercaron en buena onda a querer dialogar con él por las buenas? Pues por la simple y sencilla razón, mis queridos amigos y amigas, es porque nos ha bloqueado a todos del Twitter y del YouTube. Cuando se percata que hay alguien que está ahí viéndolo, ha ido bloqueando a todo mundo. Entonces es Mr. Bloqueador y Censurador. Pero tú sí lo hiciste, ¿no, profe? Tú sí te acercaste a él de manera... No, la verdad es que el contexto en el que yo lo reté públicamente a debatir respetuosamente, sin alusiones personales, fue en la entrevista que le hizo a Manuel Pedrero. A quien, por cierto, chamaqueó, pues lo chamaqueó, lo trató como alguien a quien me puedes preguntar solamente esto y esto y esto, y no me puedes preguntar esto otro. Entonces yo aproveché para mandar un superchat y dije, oye, yo sin hacer alusiones personales, le dije, sí sabías que si eres obradorista y si estás al 100 con Obrador y que lo que Obrador quiere es consumar la 4T y parte de la consumación de la 4T pasa por una reforma constitucional que requiere la mayoría calificada tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, más 17 entidades federativas, el hecho de que le robes una sola entidad federativa y que hagas campaña por la oposición más recalcitrante, incluso yo me atrevería a decir que los del Movimiento Ciudadano son más peligrosos que los del PAN, sí, porque son los panistas naranjas, y los panistas naranjas se caracterizan por ser chapulines de la política. Un día están con el PRI, otro día están con el PAN, otro día están otra vez con el Movimiento Ciudadano, y si pueden meterse a Morena, se meten a Morena. Miren, no me crean a mí, vean la historia de ese tal Eliseo, vean la historia de Samuel García, vean la historia de Enrique Alfaro. Miren, yo también estoy bloqueado, ¿eh? Vean la historia de Dante Delgado, es Lord Bloqueador y Lord Censurador. Para que vean que no es mentira, porque luego muchas veces, profesor, la gente dice, no es cierto, muéstrenos pruebas. Aquí está mi Twitter, estoy bloqueado. También cuando traté, de hecho,
les cuento así en un minuto rápido la historia. Cuando yo empecé el canal hace 2 años, yo contacté a Campe porque él lanzó un reto públicamente en el cual decía, pues denme respuesta. Cuando yo lo contacté, la respuesta de Campe fue, lo que pasa es que tú tienes 0 seguidores y no tienes ni el carisma ni la imagen que tengo yo. Entonces, pues yo le dije al señor Brad Pitt campechaneando, no, pues yo solamente estaba respondiendo al cuestionamiento que tú hiciste. Pero bueno, pues la respuesta fue esa, ¿no? El bloqueo directo en Twitter, no puedo escribirle ni siquiera en su YouTube, me bloqueó por todos lados y bueno, pues ahí están las pruebas, ¿no? Un saludo para Max Pérez, que hace una aportación. Profe, pero te pregunto, desde tu punto de vista de sociólogo, este tipo de acciones las cuales estamos teniendo en estos instantes, mi punto de vista, no sé tú qué nos puedas compartir, es que bajo el contexto que nos has desarrollado en este momento, pues es normal que suceda esto con el joven Edwin. Creo que no vemos ninguna normalidad respecto a la veleta que se trae de un momento a otro, porque después se crea, creo que un patrón de conducta, con lo cual, pues siempre estamos tratando de caminar hacia donde nos oriente ahora sí los aires que nos llevan a ciertos lados, y no estás acostumbrado a luchar en contra de la corriente, defendiendo con lo que tú te crees. Y bien dice por ahí una canción, creo que de Silvio Rodríguez, que yo me muero, se me olvida ahorita esta canción de que habla sobre yo me muero, se me olvida, pero yo me muero con lo que soy, yo me muero con la mía, trata de decir. Yo también. Entonces, profe, ¿cómo podemos explicarle aquí al público de una manera mira, coloquial? casi se reír al profesor, pero se aguantó. ¿Qué tan importante y qué significa la convicción? Sí, mira, Carlos, la convicción tiene que ver con ideales, con principios y vinculados también a objetivos, sí personales, pero también a intereses colectivos. Y esto es lo que mucha gente oportunista no entendió. Yo te voy a ser franco, yo vi tu programa, me he convertido en fan de Conexión Online porque me parece que es uno de los canales más serios de análisis pro AMLO que existen hoy en día. Y yo vi ese programa en donde le contestabas a Álvaro Delgado y a Julio Astillero. No le des más pelo aquí, porque si no, después ya ves cómo nos cuesta ahí alisarle la cabellera a Carlitos. Yo no me ofendí tanto porque ciertamente tienen cierta razón tanto Álvaro Delgado como Julio Astillero. Hay bastantes youtubers oportunistas. Y mira, dicen que cuando no estás de acuerdo con alguien, el tiempo y los hechos ponen a cada quien en su lugar. Y mira, ¿cuál es la diferencia? ¿Tú qué diferencia le ves a Juncal Solano y a su equipo con Edwin el campechaneando? Entonces, dicen que no tiene la culpa el indio, sino el que se los hace compadres. ¿En qué sentido? En el que coincide la popularidad y la fama de unos con la necesidad de los partidos políticos por hacerse de personajes que les puedan llevar popularidad, y obviamente no tienen claro cuál era el papel en un momento histórico determinado para trascender como país más allá de los beneficios personales. Lo que nos habla también de otro fenómeno, mi querido Carlos, que no era el tema de la 4T, sino también de ambiciones políticas personales. Que es válido tener ambiciones políticas personales, por supuesto que es válido. Que es válido apoyar al que se te dé la gana, por supuesto que es válido. ¿Qué es lo que no se vale? Ser un clickbait de la política, es decir, venderte como periodista o venderte como comunicador, y al final, bueno, vaya que ni López Dóriga ni Loret de Mola enseñaron el cobre tan rápido y tan descaradamente. ¿Sí me explico? Entonces, la convicción es justamente el que seas coherente entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces en torno a objetivos comunes que a veces incluso rebasan el interés personal, ¿no? Pones el interés colectivo por encima del interés personal, o
por lo menos, y con esto cierro, o por lo menos eres transparente. Y por ejemplo, este muchacho Edwin Granados, en el programa que estuvo con Manuel Pedrero, yo le hice una pregunta respetuosa, sin alusiones personales y mucho menos familiares. Yo la verdad soy muy respetuoso con eso. Una pregunta técnica, porque además él presume que es abogado y él se fue por la tangente. Lo que me respondió es que cómo un doctor se atrevía a hablar cosas horribles, pero como además tenemos canales chiquitos, él no se digna a ver estos canales, y le dijo su abuelita, porque además fue de oídas. Este es el patrón de conducta de un panista tradicional, mi querido Carlos. Alguien que hace algo que no le consta, que afirma cosas que se supone que no ven, o que miente cínica y arbitrariamente. Y me parece que también es esa otra parte, que sí miente arbitrariamente, porque cuando dice que los youtubers no se acercaron a él para decirle, oye, mira, hermano, te estás equivocando, oye, tengamos una plática de reflexión, dice, no, solamente me empezaron a agredir, y eso es falso. Eso es falso porque, para empezar, bloqueó a la mayoría. Y, en segundo lugar, él siente, la verdad es que se maneja como una diva de los años 80, que no te da publicidad, no te da entrevistas porque sería darte publicidad, y él no está para darle publicidad a nadie. O sea, imagínate, Carlos, si a la inversa, Víctor, Richard, si a la inversa, cuando él se acercaba a Noroña o se ha acercado a otros funcionarios a pedirles entrevista, que le dijeran, no te vamos a dar entrevista porque no te vamos a dar fama. ¿Sí me explico? Y esto es de panistas clasistas, de los más conservadores de los años 80 y 90. Yo la verdad es que no me admiro del indio, sino del que se lo hace compadre. A la gente que se supone pensante y que se supone que se le está alfabetizando políticamente y que por eso es pro AMLO, le compró a un panista la idea de que es obradorista y no es morenista, y de que así está chévere. Y mira, aunque se le desuscribieron 50,000 personas entre el día que salió en el meeting y hoy, tiene, de acuerdo a Social Blade, como unos 60,000, de entre 50 y 60,000 suscriptores menos. Cuando tú ves sus transmisiones, mucha gente, vamos para arriba, vamos para adelante, tú puedes, esos envidiosos, tal. Mucha gente no se da cuenta que no entiende, que sí es una figura pública que fungió al servicio del poder desde las entrañas. Hoy el presidente le aventó una indirecta, ¿eh? Mira, y ahí se los pongo para que lo vean. Entonces, porque hay Súbele. la paradoja, como en todo, de quienes son seguidores de Jesús, Cristo, pero no siguen su ejemplo. Esto básicamente a mí me pareció bastante interesante, porque básicamente está dando López Obrador a entender que para poderte poner una figura pública, y lo digo porque luego hay mucha gente que dice, no, estaba hablando de religión. No, lo que estaba dando a entender aquí López Obrador es que cuando tú tienes una figura, ya sea religiosa o alguien a seguir, pues tienes que seguir su ejemplo. No simplemente mencionarlo y utilizarlo para mezclarte a través de ese ejemplo. Y aquí yo creo que fue una manera bastante diplomática y bastante quietecita de decir, bueno, aquí campechaneando dice estar de mi lado, pero ahorita se está yendo los fines de semana, como lo mostré en la fotografía, a hacer campaña ya no solo para Eliseo, sino para diputadas y diputados que pues no tienen absolutamente nada que ver con lo que tanto él presumía, ¿no? Saliéndose del cuadro. Yo decía, bueno, ayer fue Eliseo en el cierre de campaña, ahora sale con la candidata a la diputatura federal, la señora Ana, y mañana ¿qué va a hacer? Salir con Samuel García, y aún así van a seguir diciendo sus seguidores que está bien. Señoras y señores, por eso estamos como estamos en nuestro México. Tenemos a grandes profesores como Carlos Federico, como el doctor Jesús López Almejo, y ustedes simplemente prefieren ver a una persona que los engaña. Pues adelante. El mismo Campechaneando en su video de respuesta el día de ayer dijo, así se vaya 1 millón, no pasa nada, yo sigo haciendo los videos y sigue ganando dinero. No le interesa, no le tiene el más mínimo respeto a la audiencia, no le tiene un respeto a usted, y ha llegado al grado en el que piensa que usted lo necesita a él.
O sea, ustedes seguidores no sirven para nada. Ustedes agradezcanme a mí por estar aquí. Eso es lo que les está dando a entender campechaneando. Y eso es una forma muy déspota y muy horrible de comportarse. ¿Por qué? Como lo dice el profesor López Almejo, pues se comporta como una diva ochentera. Y no lo duden, profesor Carlos, que así como ahorita está recibiendo dinero, porque no creo que lo esté haciendo gratis todo esto con el Movimiento Ciudadano, pues tarde o temprano termina uniéndose también a estos grupos de mexicanos en contra de la corrupción, que reciben dinero de Estados Unidos, que siguen teniendo millones, que también tocamos el tema, profesor, por parte de Claudio X González, que bueno, a través de sus aplaudidores, como lo es pues López Dóriga, que también ya lo vimos ahí, para recapitular un poquito con el profesor antes de irnos, ya para que nos dé su punto de opinión, defienden a que Biden le siga entregando dinero y nadie hace nada para pararlo. Yo decía, profesor, no sé tu punto de vista, pero decía, Estados Unidos tiene la maña, la costumbre de que cuando alguien interviene en sus reformas políticas, impone multas y penalizaciones a otros países. Lo hizo con Rusia, lo ha hecho con Israel, lo ha hecho con Francia, lo ha hecho con todo el mundo, pero sin embargo, cuando ellos intervienen en las políticas de otros países, pues ¿quién los castiga a ellos, profesor? Sí, definitivamente, mi querido Richard. Ellos han aprovechado de una ley que tienen de 1962, que es la ley de ayuda externa. Y en esa ley de ayuda externa, que en realidad es una trampa, es una navaja de doble filo, establecen que le pueden dar ayuda a los diferentes gobiernos, que es justamente para desarrollarlos, pero les ponen un montón de condiciones. Entonces, hay países que sí están necesitados de ayuda externa, pero que literal se terminan sometiendo a las ayudas que Estados Unidos pueda brindarles, y de tal suerte que, pues, cuando Estados Unidos dé una indicación de algo, va a ser muy difícil que se nieguen a hacer lo que les exige Estados Unidos, como fortalecer las instituciones, la democracia, combatir la corrupción política, etcétera, etcétera, y aprobar reformas estructurales. Pero en segundo lugar, muchos de estos países en su normatividad y en su legislación interna establecen que cuando no es el Estado el que recibe ayuda externa, entonces son las organizaciones de la sociedad civil. Lo único que no pueden hacer las organizaciones de la sociedad civil es dedicarse a tratar de influir la agenda política, porque entonces se puede caer en la descripción de traición a la patria. Y muchas de estas organizaciones se financian con recursos del exterior, ojo, y sí, de manera disfrazada y muchas veces abierta, intervienen en asuntos políticos a favor de los extranjeros. Si no, díganme ustedes qué es lo que hace artículo 19 cuando escuchas al secretario Blinken y al presidente Biden diciendo que en México tienen temor o tienen pendiente de la violencia, que tienen y emiten alertas de no viaje a ciertos puertos de México, y cuando dicen que les preocupa la situación de los derechos humanos, casualmente ahora que el ejército mexicano no recibe órdenes de masacrar a la gente, casualmente ahora que ya no hay granaderos, por lo menos del gobierno federal, casualmente ahora que el gobierno federal no desaparece a personas, y ves artículo 19 sumándose esas campañitas de decir que en México preocupa el tema de los derechos humanos y en ese mismo tenor, es decir, como en una balada cantada, pues por supuesto que se ve la injerencia vía los tentáculos de organizaciones financiadas con dinero extranjero en ese mismo tenor. Y me parece importante que tanto el canciller mexicano como el presidente dejen claro que no van a permitir el injerencismo, sobre todo cuando es financiado por Estados Unidos y algunos otros gobiernos, porque, amigos y amigas, el siglo XIX es la prueba fehaciente del daño que nos hizo el intervencionismo y el injerencismo extranjero. Profe, perdón que te ponga aquí un paréntesis, pero hace ratito, ahorita antes de que llegaras, pusimos precisamente una parte del video donde cuestionan a Marcelo Ebrard el día de hoy y está diciendo, es que eso forma parte de sus estándares y para el gobierno de Estados Unidos es legal. Ellos pueden darle dinero a la empresa de mexicanos en contra de la corrupción, sí, o por lo menos por nombre, sí, y nosotros no podemos ingerir o no podemos intervenir en sus leyes. Sin embargo, pues aquí más que una relación exterior, entonces a mí se me hizo en cierto modo, que nos ponga la gente también ahí en los comentarios y tú quizás puedas explicarnos mejor como profesor en relaciones internacionales,
internacionales, se me hizo un poco como que se estaba lavando las manos diciendo, es que nosotros no podemos meternos con Estados Unidos, sin embargo, aquí la ley, lo escuché también contigo hace ratito, con Vicente Serrano, donde decías, el artículo creo que era 33 o 35, dice... 33. Dice precisamente que las empresas que reciben dinero por parte del exterior, luego entonces no deberían de usar ese dinero en fines políticos. No. El artículo 33 constitucional lo único que dice es que los extranjeros no pueden intervenir en política. En el marco de la pero pandemia, si no están haciendo, si no son los extranjeros le dan el dinero, ellos no están teniendo una intervención política, ellos están financiando una empresa que supuestamente ayuda a prevenir la corrupción. Ahora, aquí la empresa de Claudio X González directamente, ¿sí? Es la que se encarga de darle la guía hacia dónde va el uso de ese dinero. O sea, sí. Aquí Claudio X González, a través de Mexicanos en contra de la corrupción, engañan al gobierno de Estados Unidos haciéndole creer que están peleando por favorecer a México cuando lo único que hacen es, pues, ir en contra de las estándares de desarrollo del presidente legítimo de México. ¿Y qué hace Estados Unidos? Pues se hace pato, voltea para otro lado y dice, nosotros no nos metemos, lo que ellos hagan, nosotros nos dieron una ficha en la cual ellos combaten a la corrupción. Y ellos consideran como empresa que esa es una forma de combatirla. Pero entonces es jugarle a la doble arma. Lo que pasa es que estamos hablando de cosas diferentes y déjenme les digo una cosa porque... Ahora sí que esto no lo vas a ver en otros análisis de izquierda. Marcelo Ebrard se equivocó hoy. Cometió un error garrafal. No sé si por ignorancia y no sé porque si no le armaron bien la ficha o no sé si lo hizo a propósito para desviar la atención, pero Marcelo Ebrard se equivocó hoy cuando dijo que un gobierno extranjero no podía financiar organizaciones no gubernamentales en Estados Unidos para influir la agenda política de Estados Unidos. No es cierto. Está la Foreign Agents Registration Act de 1938, la ley de agentes extranjeros, que sí regula que hasta los gobiernos extranjeros pueden contratar cabilderos y organizaciones de relaciones públicas para incidir en la agenda de política de Estados Unidos. No sé cómo a los asistentes de Marcelo Ebrard se les pudo oír eso, pero Marcelo Ebrard la cajeteó, pues. Dicho lo anterior, no sé si lo hizo a propósito para desviar la atención, o le escribieron mal ahí el asunto, pero te digo porque yo hice una tesis doctoral de eso, justamente de decir, Estados Unidos no se anda por las ramas con el tema, sí permite que los extranjeros traten de influir su agenda pública para reunirte con congresistas, senadores, con gente del Departamento de Estado, con la Casa Blanca, pero sí exige que te registres claramente y que digas a qué gobierno le estás sirviendo, qué congresistas estás tratando de contactar, para qué tipo de temas y cada cuánto te pagan. O sea, de verdad no entiendo cómo se le pudo ir esa información a Marcelo Ebrard. La embarró, lo digo con todas sus letras. En lo que no la embarró, en la que sí tiene razón, es en que el gobierno de Estados Unidos en su sección, si no me creen a mí, vayan y revisen la sección 601 de ayuda, de la ley de ayuda externa, que así le ponen ellos, que sí dice que el gobierno de Estados Unidos le da dinero a las organizaciones no gubernamentales de otros países, pero sí pone como requisito no tratar de influir en la agenda pública, política de esos países, de tal suerte que si a ti, Mexicanos contra la Corrupción, te están dando dinero, es para que hagas un proyecto que se le conoce como proyectos de intervención con la sociedad, que creas mecanismos, que creas dinámicas para transparentar, para impulsar normatividad social, de rendición de cuentas, de transparencia, de estos nuevos lenguajes a los que luego nos vamos acostumbrando con la ayuda de los medios de comunicación. Pero entonces aquí sí hay un doble rasero, porque Mexicanos contra la Corrupción y su líder, Claudio X González, abiertamente se ha reunido con Va por México, los tres partidos que históricamente grandes, bueno, PRD no, pero el PRIAN sí, y pues es abiertamente tratar de influir la agenda política y cambiar el contexto electoral. Entonces esto sí se traduce como un golpismo con financiamiento extranjero. Aprovechando tu conocimiento al respecto, ¿cuál es el recoveco donde personajes, y esto lo digo porque tratan de confundir a la audiencia, donde se le han abalanzado los periodistas tradicionales como López Dóriga y bastantes de ellos, a Abraham Mendieta, que porque es un extranjero? En tu conocimiento como sociólogo y conocimiento de varios
acuerdos que hay internacionales, ¿cómo es que siendo español Abraham Mendieta sí pueda estar participando en cuestiones políticas en los medios de comunicación? ¿Qué nos puede decir al respecto, profe, sobre la situación de personajes como él? Mira, mi querido Carlos, y lo digo con toda la buena fe del mundo, con toda la objetividad. Bueno, primero nada más comentar que yo no soy sociólogo, soy internacionalista, licenciatura, maestría y doctorado en Relaciones Internacionales, nada más que el doctorado se llamaba Ciencias Sociales con orientación en Sociología, pero yo soy internacionalista de formación desde la licenciatura, maestría y doctorado. Digo, nada más para no saludar con sombrero ajeno, porque luego yo soy muy crítico de mis compañeros que firmaban como licenciados y ni siquiera habían terminado la licenciatura, o tengo un montón de colegas que firman como doctores o como maestros y nunca terminaron el posgrado, y no quiero saludar con sombrero ajeno. Entonces hago esa pequeña aclaración. Por otro lado, mi querido Carlos, la Constitución Política de México, del artículo 30 al artículo 33, sí define quién es mexicano, sí define quién es nacional, sí define claramente cuáles son los rubros que te pueden convertir en ciudadano mexicano con derechos plenos, incluso incluyendo los políticos. Y esto lo digo porque luego vi mucha gente que decía, es que Abraham es más mexicano que muchos y bla, 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 desde el corazón, pero también desde la ignorancia. Entonces yo decía, a ver, no porque una persona nos caiga bien y simpaticemos con ella, nos hagamos tontos en el plano legal. La Constitución sí es muy clara en cuanto a que dice fulano, sotano y mangano son mexicanos. Por ejemplo, la esposa de Richard puede ser mexicana, los hijos de Richard pueden ser mexicanos, aunque nunca hayan pisado México, o lo digo en sentido figurado, pero la Constitución sí contempla que los hijos de mexicanos puedan ser mexicanos, pero hay todo un proceso, que los esposos o las esposas de mexicanos puedan ser mexicanos, incluso puede ser extranjero que naciste en alta mar, pero si naciste en un barco mexicano o en un avión mexicano, puedes adquirir la nacionalidad mexicana. Ahora, ¿qué dice el artículo 33 constitucional, mi querido Carlos? Sí dice abiertamente, los extranjeros no pueden intervenir en asuntos políticos mexicanos, pero lo comentaba con un amigo jurista que participa con nosotros en el canal de Tu Profe de RI, el doctor Isaac de Paz González, un tipazo, por cierto, ojalá que algún día lo puedan invitar también ustedes. Yo le preguntaba abiertamente esto, porque algo que sí molesta es que estos que están tan molestos con Abraham Mendieta, pues son los mismos que traen a Gloria Álvarez, a Agustín Laje y a otros intelectuales de derecha a opinar del proceso político mexicano. Le pagan comidas, le pagan aviones, le pagan hotelazos y los traen en un montón de lugares haciendo eventos y les abren todos sus espacios. Mira, sin ir muy lejos, pues esta señora Penny Fake Ramírez, cubana de Univisión, entrevistando a el golpista Guaidó e insistiéndole en que opine de la política mexicana en un contexto electoral, y tienes al Reforma que lo publica en 7 columnas o en 8 columnas en la portada principal, y ahí nadie dijo nada. De los mismos que están furibundos con Abraham Mendieta, nadie dijo nada. ¿Cuál es el problema? Decía el abogado, el doctor Isaac de Paz, que aunque sí es muy claro el artículo 33 en que un extranjero no puede participar en política mexicana, no se ha determinado qué es la injerencia, si es una opinión, si es participar como candidato, si es ser asesor de algún funcionario, o si nada más es tener una postura política y decirla en público. Entonces dice, a ese artículo 33, lo que le falta para que sea equitativo y sea parejo y no se preste a subjetividad interpretativa, le falta un marco, una ley secundaria y un reglamento que permita decir con claridad esto y esto es injerencia y eso no se permite y se penaliza con tal cosa. Entonces es una ambigüedad muy grande en la Constitución. Sí. Yo soy bien simple y me gusta ser muy simple y lo hago porque de repente tengo amigos que por necesidad, por trabajo, por miles de situaciones no terminaron ni la primaria. Entonces, cuando nosotros hablamos de injerencia, dicen, ¿qué es eso? Entonces, me gusta de repente irme a las cosas más básicas para los que no entienden precisamente qué es, y nos vamos a un diccionario muy simple para las personas que nos ven, que no saben qué es injerencia. Pues aquí dice,
comienza a dictarse las normas de sus competencias, siempre en defensa de la corporación y la no injerencia de unos al trabajo de otros. O sea, es como meterse pues en algo, Salió intervenir. ¿Perdón? Peor, dijo el de mi rancho. Salió peor. Oye, No, Richard, te lo voy a poner más explícito. Es como si mi vecino viniera a casa así es. y me quisiera dictar las formas de llevar mi hogar. Está ingiriendo en las normas que se han creado en este hogar y que Se venga el tiene vecino sin permiso alguno a meter su cuchara. O sea, a este como lugar. tipo Aquí metiche. dice, se Como entiende do- a la como doña acción Petra. y efecto de entrometerse en un asunto proveniente Eso. de insertar. O sea, cuando andas pues de metido, pues, o sea, no puedes andar de metiche en cosas que no te corresponden. Mira, De Richard, acuerdo ya que a estás la compartiendo definición. la pantalla, pon artículo 33 constitucional para que veas la definición. Y, Claro. y así, Mientras para lo que se vea la buscas, ambigüedad. mientras lo buscas, la ambigüedad también quedó en el desafuero de cabeza de vaca, porque nunca se había presentado una situación al respecto, y lo decía un jurista también. Cuando manda la Cámara de Diputados y le manda decir a la Cámara de Diputados de Tamaulipas, la federal, hágase, al final, donde dice ese artículo, dice, hágase lo que corresponda. Y lo que corresponda, pues es lo que interpreta la Cámara de Diputados de Tamaulipas. Y ese vacío también que existe en ese lugar no está reglamentado con una ley secundaria, como dice ahorita el profesor Almejo. Por eso es interpretativa, desgraciadamente. Vámonos a eso precisamente. Ahorita ya tengo aquí lo que nos dice el profesor del artículo 33. Dice, son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución. Los extranjeros no podrán de ninguna manera, así claro, de ninguna manera, inmiscuirse en los asuntos políticos del país. Ahora, a lo que yo entiendo es, no puede haber intervención donde pueda haber algún cambio, pero no dice no comentarán, porque si se tratara de que no comentaran, bueno, pues entonces ahí se aplica, como dice Carlos, que no pudiera intervenir Abraham Mendieta, pero entonces tampoco podría intervenir López Dóriga, porque... Lo que pasa es que López Dóriga sí es mexicano, él ya es ciudadano mexicano. Bueno, pero tenemos el ejemplo de Solá. Sí. Del cubano también. Del cubano que invitaron también aquí a México y lo invitó el PRIAN. Sí. Bueno, el caso es que lo que nos tratas de decir, doctor, es que sería una cuestión de un juicio que no nos llevaría a nada. Así es. Que como es interpretativa, ya depende pues de quienes estén en el poder judicial, quienes estén en el poder, como lo hacían en los sexenios pasados, para poder ahora sí interpretar y pues dejar ir toda la ley de una manera autoritaria. Estamos en un estado de derecho ahorita respetuoso y creo que en este momento existe ese vacío tan grande en el cual difícilmente... ¿Y qué sucede cuando una empresa como Milenio pues contrata a un extranjero como lo es Mendieta y devenga un sueldo para que dé opiniones políticas? Hay muchas controversias, ¿no, mi doc? Sí, definitivamente, y eso es lo que decíamos. Mira, el PRI generaba muchas leyes ambiguas para poder interpretarlas a conveniencia y a dedillo. Y someter. Y someter a la gente, pero someterla discrecionalmente. Ustedes recordarán, Víctor, Carlos, Richard, sí, cuando a Mario Vargas Llosa, que se atrevió a decir en un coloquio que el PRI era la dictadura, encarnaba la dictadura perfecta. Al día siguiente lo tenían en el aeropuerto con maletas arriba del avión, regresándolo a Perú. Y esto llegó a pasar con otros extranjeros menos famosos que se iban. Entonces, ahora que hay más libertad de expresión, a mí me parece que el presidente López Obrador está siendo más tolerante en la interpretación de ese artículo y la Secretaría de Gobernación igual. El problema de los chayoteros, de los analistas que reciben dinero en los medios tradicionales para atacar todo lo que sea en defensa del presidente, han agarrado en Abraham Mendieta a alguien visible a quien pueden atacar porque es crítico
y porque es certero en sus críticas, pero no aplican la misma rigurosidad, por ejemplo, para Penilei Ramírez, no aplican la misma rigurosidad para estos que vienen a participar, como bien ustedes lo mencionaron, como asesores de medios de comunicación, pero también de partidos políticos en los cuartos de guerra. Por lo tanto, de acuerdo a lo que hablé con el jurista Isaac de Paz, o todos coludos o todos rabones, o todos hablan o ninguno habla, pero parejito. Sí, la aplicación pues de la ley implicaría que quizá por el lado de quienes apoyan la Cuarta Transformación tuvieran que callar algunas bocas, pero yo creo que del PRIAN se callarían muchísimas bocas. Pero además, la actitud que estamos viendo en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Relaciones Exteriores es que ya no se bajan los pantalones. Es que ahora sí hacen frente a situaciones que consideran que son injustas o son injerencistas, intervencionistas, aunque a muchos no les guste. Por eso saltan a gritar ahorita algunos periodistas como Joaquín López Dóriga o algunos pseudo periodistas como Pedro Sola. No, como bueno, van de la mano las dos. no, Pedro Ferriz de Con. Ferriz. Hijar. Sí. Mira, me encontré con esto hace unos días y lo quería sacar y quería ponérselos a ustedes. Dije, lo voy a guardar para el viernes. Fíjense las cosas que aparecen de repente en las películas de revolución, ¿no? Hace algunos años salió esta película, me imagino que sí la vieron los tres. No. Y también La Ley de Herodes. No, La Dictadura Perfecta, con el gran actor Damián Alcázar, donde, fíjense, de manera como mágica ponían este panfleto donde Carmelo Barcas, que es el representante de el PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, para hacer un frente opositor chorizo en el 24-30, y bueno, pues aquí lo vemos como hecho realidad, ¿no? Como si lo hubieran predecido, y sale aquí también, perdón. Predicho, gracias. Y miren. Mexicanas y mexicanos, mexicanes todes. Desde el 1 de diciembre nuestro país está a la deriva, víctima del populismo y la irresponsabilidad. Las conferencias mañaneras, el ardid propagandístico, han sustituido a los noticieros de radio y televisión que siempre han sido fuentes confiables de información. Wall Street se tambalea, Argentina se derrumba, la economía alemana se contrae, China y el resto del mundo están al borde de la recesión. Todo por haber cancelado el aeropuerto de Texcoco. Los impuestos que antes se usaban para combatir la pobreza de los funcionarios y políticos de alto nivel, como yo, hoy se utilizan para importar médicos cubanos, para crear trabajos en Centroamérica, para dejar a niños que en vez de estar de aprendices en una panadería deberían estar creando su propio partido político. Hombres y mujeres de bien, que tan solo ayer eran respetables miembros de la alta sociedad, hoy enfrentan la cárcel o se han dado a la fuga. El panorama es desolador, pero no podemos perder la esperanza en un México mejor, como el que teníamos antes. Sin guerra, sin violencia, sin crimen, sin corrupción, sin pobreza y sin investigaciones que ponen en riesgo nuestra libertad, nuestro patrimonio. En fin, México necesita de contrapesos reales. Y es por eso que la coordinadora horizontal opositora de la República Ideal y Zoológica, Chorizo, que tengo el gusto de presidir, se ha unido al esfuerzo de asociaciones civiles valientes como No Más Derroches, sin nosotros, Mexicanos contra la Corrupción, si no es con nosotros, para oponernos a la tiranía y tratar de recuperar el pasado, para regresar a él y así no tener que preocuparnos por el futuro. Damas y caballeros, yo soy Carmelo Vargas y quiero volver a ser su presidente. ¡Es un consuelo estar con Carmelo! ¡Es un consuelo estar con Carmelo! ¡Carmelo Vargas, el pueblo de Lara!
Buenísimo, buenísimo. Y bueno, pues ahí está, es grande Damián Alcázar, grande la película y los escucho, compañeros. Nada más comentar rapidísimo, Richard, te mandé un par de links a tu Twitter, que uno es la respuesta que ya dio ahorita hace unos minutos Almagro a los comentarios de Ebrard, 1 minuto, y además le da duro a Morena en plena veda electoral, El Observador, por si lo quieres pasar, y también te mandé una película de un corto de Pedro Armendáriz que habla de los traidores en las revoluciones. Oye, doctor y Richard y Víctor, cabe mencionar que mira, ya me llegó. Que Oye, Luis Almagro, casi se me apodera el campechaneando y casi le doy ahí bloquear, oye. Oye, permíteme, para que la gente más o menos se contextualice y sepa de dónde viene este Luis Almagro, es un traidor. Sí. Es un hombre igual que Lenin Moreno, ahí en Ecuador, el cual traicionó a la gente de Correa. Así Él era el canciller, un estilo Marcelo Ebrard, allá en Uruguay, era el canciller de Pepe Mujica. Pepe Mujica, con mucha algarabía y aplauso, pues estuvo de acuerdo que estuviera ahí en la OEA, pero de repente empezó a ser un personaje vendido al poder neoliberal y rápidamente se desdijo y empezó a ser un crítico de ese sinvergüenza que tenemos ahí en pantalla. Era un hombre de izquierda, otro más que se vende, otro que se vende a lujo dinero. Barato. Luis Almagro. Lo escuchamos ya que nos lo mandó el profesor para que también nuestras bellas audiencias lo puedan ver. Esto con respecto al caballo de Troya. Adelante. Volumen. Mala gestión, eso es muy raro, como yo soy buena gente. No se oye. No se escucha, Richard. De hecho, como jefe de gobierno de la Ciudad de México se derrumbe, un perjuicio de mi solidaridad con las víctimas de la línea de metro. Y por otra parte, obviamente que ese fue el eslogan de campaña, tratando de evitar mi reelección. Y eso, como se ha visto, ha quedado superado por los hechos, es un eslogan derrotado en un proceso electoral de la OEA, por lo tanto, no afecta. Hoy, esta mañana nada más recibí 2 notas felicitándome por la gestión que hemos desarrollado en los últimos 6 años de la OEA, así que definitivamente me quedo con esos términos. Los elogios, se queda con eso. Ay, ¿qué les puedo decir? Más cínicos es imposible, señoras y señores. Realmente estos personajes, hay un chiste bastante clasista donde dicen que llegó un argentino a la Ciudad de México y le pidió que lo llevara al valle más alto y el taxista lo veía nada más observando la ciudad y le decía, ¿qué está viendo? Dice, yo solamente quiero ver cómo se ve la ciudad sin mí. Entonces, así están estos personajes, como lo dice el doctor Jesús López, realmente tienen un común entre estos personajes, doctor Carlos, es precisamente esa soberbia de supremacía ante el pueblo. Dudo mucho que estos personajes entiendan realmente lo que es el trabajo que hay en el campo, el trabajo que tiene la gente, la situación que se vive todos los días. No sé, en Aguililla no creo que conozcan estos personajes ni siquiera lo que es Aguililla o Tepeque. Yo creo que ven que se acaba la carretera y dicen, sácate, yo ahí no entro, ¿no? No entienden lo que es el verdadero México. Y bueno, pues se demuestra una y otra vez, lo vemos desde gentes de muy altos rangos como es este señor, hasta youtubers como es Campechaneando, que aparentaban ser pueblo y resultan ser pues también unos clasistas que se sienten superiores y que le dicen a usted, sin el más mínimo respeto, que no nos necesitan, profesor. Yo quiero terminar con eso para no alargarnos tanto. Qué bueno que llegaste, profesor, me da mucho gusto que hayas podido estar aunque sea un ratito con nosotros. Al contrario, gracias. Y si quieres poner el de Pedro Armendáriz, justamente habla de los caballos de Troya en los contextos de las revoluciones, mi querido Richard. Vamos a darle entonces de una vez ya que está aquí, a ver si no nos tumban la monetización por eso, pero vamos a darle. Aquellos que se tambalean entre 2 bandos, los que quieren estar bien con todos, los que no son enemigos de nadie cuando hay una lucha en que se juegan los destinos futuros de la patria, esos
son los verdaderos traidores, los bastardos, las sanguijuelas que se alimentan chupando la sangre de sus hermanos. A ver, le pongo pausa para que no nos vayan a tumbar, porque los soniditos esos muchas veces tienen copyright. Hasta ahí llega, hasta ahí llega. Ah, bueno, ya. Pero justamente se refiere a eso, al peligro que hacen los que quedan bien con todo mundo, con todos los bandos, y los que se convierten en caballos de Troya, que desde adentro minan el movimiento y terminan por debilitarlo y evitan que las revoluciones se consoliden como originalmente estaba pensado. Claro. Esa reflexión se las dejo y con eso me despido y les agradezco como siempre. Pues yo también me despido de ustedes, me da muchísimo gusto haber estado aquí dando mis opiniones, agradeciendo a nuestras audiencias, a todas nuestras audiencias y pidiéndoles que nos sigan apoyando en nuestros canales. Dentro de la alfabetización política, la cual nos está invitando aquí el doctor Jesús López Almejo, que quede bien claro, sobre todo la audiencia que está aquí presente, que durante los siguientes meses y años vamos a seguir viendo que la ultraderecha se va a ir incrustando entre este fenómeno de youtubers en los cuales nació desde el proyecto de Andrés Manuel López Obrador desde hace unos 4 años, fue cuando se empezó a detonar más de la nada nació todo este movimiento. Hay que tener mucho cuidado y alfabetizarnos, como lo dice aquí el doctor, respecto a que debemos de tener bien cimentados esos conocimientos y que muchos personajes, los cuales están ahorita y que son preponderantes a través de vistas, a través de suscriptores, que van a terminar por querernos confundir, como está sucediendo ahorita, un ejemplo del cual ya han nombrado bastante, pues se va a recrudecer un poco más y donde van a buscar confundirlo a usted, que es la opinión pública, que es el último que va y vota. Pues ahí está el canal de Conexión MX, señoras y señores, para que vayan, se suscriben, ya casi llega el machuchón al 1,000,000, échenle ahí las suscripciones para que llegue al 1,000,000 el buen señor Carlos Federico. También está el canal pues de Expresión Política con Víctor Corral, que ahí va, mira, ya casi los 20,000 seguidores, vamos para arriba, su canal Mexicano en Bélgica, y bueno, pues por supuesto el canal de nuestro buen amigo que se le fue la pantalla al buen profesor Jesús López Almejo, pero ahí está tu profe de RI, y bueno, pues también aquí están todos sus videos. Realmente es importante, y así como lo menciona Carlitos y el buen Víctor, pues que no nos dejemos engañar, que sigamos adelante, así como nos regala la suscripción, pues también podemos corregir tarde o temprano, y claro, de los errores aprendemos. Muchas veces pues hay personas que tienen la astucia gigante de lograr engañarnos, pero lo importante, señoras y señores, es que nos demos cuenta, que recapitulemos y entendamos que nunca es tarde para corregir el camino y que se puede seguir adelante. Como ejemplo, nuestro presidente, que tardó tantos y tantos años en llegar a la presidencia, y aunque cueste trabajo, se intenta corregir a México. Claro. Ojalá el señor campechaneando disfrute sus 16 millonzotes que le pagó un Movimiento Ciudadano. Nosotros, pues aquí no nos vendemos, preferimos seguir pobres pero honestos. Señores y señores, yo termino con esto, profesor, gracias. Un abrazo. Un abrazo. Pónganse belgas. No coman dulces. Profe. No te oyes. No se oye.